¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con el Orgaz. Por supuesto, estamos de celebración porque Mercadona ya sí queda definitivamente el pistoletazo de salida con respecto a la Navidad. Y es que ya tenemos a nuestra disposición en los supermercados Mercadona las nuevas My Soul, tanto para chico como para chica, para señor como para señora. ¡Oh! Estoy feliz. No, la de señora no la he comprado. Lo siento, estoy pobre, estamos a mediados de mes. Por lo menos para un youtuber estas fechas son mediados de mes y no puede ser. Así que una y la masculina de momento. Ya llegará a la femenina. Por supuesto que sí, pero de momento aquí tenemos esta Swag. ¿Qué nombres más con tantas reminiscencias? My Soul Swag. Concentración de parfum Soire. Ahí la tenemos, toda ella majestuosa y muy árabe. Muy arabesca, es muy arabesca. Señoras y señores, vamos a lo que vamos, que es con el análisis. En la salida tenemos un montonazo de notas. Lo digo porque debéis de saber que sí, que efectivamente me he puesto en contacto con RBN y me han contestado en 5 segundos porque digo, aquí hacen falta notas porque esto lleva too much. Y como lleva too much, me lo tenéis que decir. Sí o sí, me da igual cómo os pongáis. Y ellos me han tardado en contestar nada. O sea, la vida. Muchas gracias, Mercadona, por pasarme las notas on fire. Vamos allá. En la salida tenemos ciprés, bergamota, pomelo y grosella roja. Ahora, notas de corazón. Geranio, canela, cistus o labdanum, que es lo mismo, almizcle, rosa y cuero. Corazón. Madera de cedro, sándalo, azafrán, vainilla de Madagascar y sigo leyendo porque estas son las notas de fondo. Pachuli y ámbar. Bien, aquí está el packaging, aquí ya la cosa ha cambiado con respecto al año anterior y todas estas cosas que nos sacaron unos perfumes que yo, de verdad, menos mal que se aplicaron el cuento, se han aplicado el cuento. Texturas pues muy de cuero, a pesar de que efectivamente todo lo que es el dibujo y el tramado que tiene la caja, me subo esto para verlo bien, son como unas estrellitas. Una chapa que es magnética, que se destapa y que efectivamente abrimos y desplegamos. Aquí tenemos un semi-pseudo espejo, que es un cartón que hace ese efecto, y lo que me interesa de verdad es, porque no voy a poner el espejo, lo siento que se ve todo, es la botellica. La botella que es la clásica, solamente que aquí lo que vamos a tener son los dibujitos estos entre los círculos, las estrellitas, con esta chapita metálica o de baquelita, la verdad es que es una metálica, con la chapa metálica y un tapón que va por presión, que tiene su pesito, que tiene prestancia y está muy bien. Esto tiene mi aprobado de todas. Luego, lo que efectivamente encuentro muy flojito es esto, el vaporizador. Podría ir mejor. Las My Soul iniciales tenían un vaporizador que era una locura y estos pues ya están aprobados porque estos vaporizadores son buenos. Ya quisieran también muchos de la perfumería pop o del selectivo ser así. Pero esto huele muy rico, ¿eh? Spoiler, esto huele muy rico. Pero lo que iba comentando, que es una bajada en cuanto a la calidad y la experiencia de la atomización. A ver si me escuchan y lo tienen en cuenta para el año que viene volver a retomar esos vaporizadores en los cuales salía completísimamente nebulado y en los cuales había que hacer una presión real y tenías una experiencia en la atomización que era soberbia. Esto ya lo hemos perdido, pero bueno, también este año lo que hemos ganado es auténticamente pues un perfumón. ¿Qué queréis que os diga? La empresa nos dice, además en su propia revista, que la tengo por ahí, que no sé... Sí que la tengo, dame un segundo, porque además es cuestión de que yo alargue al dátil la mano. No viene ningún tipo de información, por eso me he tenido que poner en contacto con ellos para decirles, oye, ¿qué pasa con esto? Y es que aquí en la publicación no hay absolutamente nada al respecto de las notas que tienen las dos fragancias. Simplemente la confieren como, para la masculina, que es de la que estamos hablando, una amaderada especiada, y luego sí que tenemos la blanca, versión femenina, blanco roto marfil, que dicen que es una floral oriental amaderada. Pero es que realmente lo que tenemos aquí, esta de aquí, es una oriental amaderada total, que no sé si tanto amaderada, pero es una fragancia completamente oriental. Es tan oriental que ya de principio y antes de que empecéis a decirme a qué se parece o se deja de parecer, simplemente os voy a decir que esto es o tiene reminiscencias de una amouage.
ahí lo aparco. De todas formas, le vais a poder encontrar 850.000 parecidos con perfumería árabe porque es un aroma muy convencional dentro de este tipo de fragancias, ¿eh? Pero de verdad, esto huele rico, rico, rico. Se han empleado a fondo dentro de la empresa y este año yo creo que por fin nos están presentando realmente un producto de calidad. En cuanto a las notas de salida, vamos a explicar un poquito la progresión, y es que efectivamente la sentimos cítrica en la salida y ciertamente y tenuemente picajosa. Es picajosa en la salida, tiene aldehídos, se nota porque además pica en nariz, aunque también posiblemente no haga falta que lleven aldehídos implícitos dentro de la propia formulación, porque al contener una concentración alta en aceites de canela, porque lo pone en la nota que me han pasado, la canela lleva aldehídos ya de por sí y pica, ¿vale? Si tiene muchísima calidad, normalmente ese picor se atenúa. Aquí tenemos esa sensación aldeica de picor que expande, te abre pulmón, te abre nariz y te hace tener una experiencia olfativa muchísimo mayor de la que pudiéramos tener, pues, si la concentración fuese más flojita, etcétera. O sea que por ahí muy bien. Sigo con más. Se nota, evidentemente, afrutada hacia lo cítrico, tonos antioxidantes, pues porque lleva esa grosella roja, pero que también tenemos bergamota, tenemos el pomelo y salen determinados puntos y toques de resina que te van marcando mucho la salida por, evidentemente, el ciprés. Luego pasamos a lo que son las notas de fondo y ahí sí que pues empezamos a sentir ya esa canela que además se siente desde el principio suave, pero que luego va cogiendo mucho más cuerpo. Vamos a tener también una fragancia, que esto me gusta decirlo siempre al principio, entre medias, que va a brindaros unos 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora y media, si no las 2, porque esto con invierno y con frío, mejor dicho, zumba mucho. Entonces esas 2 horitas están garantizadas a 2 metros. Luego se va retrayendo en la progresión olfativa de 10 horas. Que es lo que a mí me dura en lo que la he estado testando. 10 horicas de fragancia, que sí que se quedan ya muy a ras de piel, pero como tenemos el aporte de la ropa, esto dura y dura muchísimo. Además creo que no he hecho esto, que es lo conveniente, hacerlo ya. Totalmente. Señores míos, pasamos a lo que es el desglose de las notas de corazón, porque las notas de corazón dan mucho de este carácter, porque sí que salen a nota de cuero, se nota muchísimo, es un cuero que está muy animálico, muy bestia, y que luego encima tenemos el toque que está jugado, por supuesto, con la canela. Tenemos también la rosa, o sea, la combinación rosa, cuero, como no, perfumería oriental, muchísimo. También aparece lo que es el cipriol, que está dándolo todo, por supuesto, en la composición. Y se nota, y le dan un carácter muy especial. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que hace también es resurgir y que haga aflorar lo que es un compendio de flores que pueden ir desde un bouquet floral, el lirio de los valles, junto con la rosa, el toquecito de jazmín que también tiene porque viene declarado en el INCI. En fin, una serie de notas que, dependiendo cómo se vayan jugando, podemos hacer que vayan saliendo más o menos. Se agradece muchísimo. Por esto también digo que efectivamente el cipriol que está como nota de fondo, pero claro, arriba ya lo que tenemos es el ládano, tenemos 2 tipos de rosa, van a cargo de la rosa como tal, y luego evidentemente a través del geranio, más rosa, más textura rosa, que va jugando con el cuero. Más oriental que esto, este tipo de juegos entre la rosa y el cuero están ahí. Son rosas que están camufladas, porque la prestancia y la potencia que tiene el ládano, junto con el resto de notas, porque el ciprés se sigue quedando y manteniendo en las notas de corazón, hacen que la composición vaya subiendo y emerja muchísimo más. Muy resultona, está muy bien. Es que por Dios, ya iba siendo hora. En el fondo, grandes clásicos, la madera de cedro, el azafrán, la vainilla bourbon, todo esto jugado de una forma que es absolutamente, pues está exquisita, está muy bien. Muy bien.
Fragancia que se va ambarando, va endulzándose conforme va pasando el tiempo y la progresión, pero también debéis de tener en cuenta de que la nota de cuero se sigue quedando, y se sigue quedando muy, muy punzante. Es una fragancia que viste muchísimo el invierno. Yo no la entiendo como una fragancia para nada de verano, porque tiene mucha potencia. Y cuando digo que tiene mucha potencia, tiene mucha potencia. O sea, digo que el ratio son 10 horas, que va cayendo poco a poco, pum, 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 se queda en distancia corta, pero es que son 10 horas sin necesidad de reaplicar, ¿eh? Yo creo que hasta la fecha posiblemente sea la bestia más parda que han sacado dentro de Mercadona, para mi gusto. Para los gustos colores, pero es que es la sensación que yo tengo una vez que he hecho los calibrados y visto que duran una, que duran la otra, y esta es la que se va de calle. Esta quizás es la que tiene mucha más intención, es muchísimo más masculina, marcadamente hombruna, y vuelvo a hacer inciso, aunque vaya con mucha rosa, la rosa no sale tanto porque está muy suave, es tenue. Tienen más prestancia lo que es el ciprior, el ládano, el ciprés y por supuestísimo las notas de cuero. Todo esto hace que la composición sea muchísimo más masculina. Por mucho que veáis que lleva canela o hasta incluso la nota de salida que aparezca la grosella roja, os puedo garantizar que no os llevéis engaño. Esto no es nada dulzón de decir, no, es un perfume muy árabe, muy árabe. Y por eso digo que además tiene reminiscencias que a mí en lo personal me recuerdan a Amouage y no poco, ¿eh? ¿Que puede parecerse a cualquier otra? Sí, puede parecerse a cualquier otra, de estos términos o con estos términos, pero yo me inclino hacia Amouage y además está reseñada en el canal. Momentos en la que usarla, francamente, siendo invierno me da exactamente igual. Tiene nocturnidad, tiene alevosía, puede ser empleada para bodas, bautizos y comuniones. Un novio se la puede poner sin ningún tipo de miedo. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto un noviete se lo puede poner sin ningún tipo de problema, porque le va a aguantar la vida. Y en ropa esto no muere, esto es eterno. La he vaporizado también, la tengo en secante, porque la tengo en secante y... queda deliciosa, deliciosamente verde, ¿eh? No se endulza tanto como podéis pensar, se ambara tenuemente, pero se queda muy verdosita, Ojo, cuidado, porque gana el poder del verdor. Sí, gana el poder del verdor. Sigue manteniéndose el cuero, pero gana el verdor. Y ahí tenemos ese tono ambarado muy suave, muy suave. Y cuando digo muy suave, es muy suave. Se vuelve y se torna muy verde, ¿eh? Muy verde. Además es que es refrescante. O sea, lo gracioso que tiene es que cuando se produce el secado no tenéis sensación de pesadez olfativa porque es fresca, se torna fresca. Las densidades se van aplacando conforme va progresando todo el asentamiento de la fragancia y evidentemente pues entra en descomposición, pasan las horas, bla bla bla, todo lo que ya sabemos, pHs, bacterias, pero se queda fresca, no es un olor oscuro y denso. Y eso juega mucho a su favor, ya que si esas densidades que tienen las zonas de salida y de corazón permaneciesen en el secado sería demasiado ya, sería too much y se pondría una fragancia muy cargante, pero esto lo que hace es que la aligera de carga y la vuelve muchísimo más llevadera, con lo cual si te tienes que reaplicar no hay ningún problema, te coges, reaplicas y eres feliz. Halagos vais a tener, es una fragancia que es muy del gusto femenino, toques endulzados, pero son salvajes también. Hay toque salvaje, ya lo sabéis, no me voy a poner mucho más pesado, y creo que esto es un acierto para este año, ni más ni menos. Ideal para regalar, la presentación y el packaging que llevan están súper bien. Esto ya es otra cosa, tenemos un cartón rígido, tenemos otra serie de prestancias y nos olvidamos de plasticazos que dices, Dios mío de mi vida, ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué ha pasado con My Soul? ¿Qué ha pasado con cualquier otra cosa que haya pasado antes? Los terciopelos y todo esto, y hemos vuelto a hacer muy bien las cositas. Esta presentación para un regalo va espectacular. Y el precio, 14 euros con algo. No me acuerdo exactamente de cuál es el piquillo, pero si esperáis voy a mirar el ticket porque he comprado varias cosas. Pues no hay 14 euros con algo, son 14 euros exactos. Ni céntimo arriba ni céntimo abajo. 14 pavos. Ya está.
regalo perfecto para Navidad, para el Black Friday, para cuando queráis. De verdad, lo digo en serio, que no os tiemble el pulso, ¿eh? Esta fragancia, yo creo que además RBN o Firmenich o quien lo haya hecho debe de sentirse muy orgulloso o orgullosa porque es un trabajazo. Es un trabajazo. Se puede parecer a lo que se quiera parecer, pero tengo que reconocer que aquí esto se tiene que aplaudir. Y ya está, no hay más. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Y vamos a seguir creciendo a ver si llegamos a los 20 millones de personas en el canal de Perfumería del Orgazmo. ¡Oh! Ni de broma. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.